Entonces, una de las preguntas clave que hemos hablado es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿No? Es una pregunta clave que debemos hacer antes de avanzar o de tratar de contrarrefutar. Les digo esto porque esto es como la base para lo que vamos a continuar viendo, que no es necesario ser experto en un tema para por lo menos tratar de sobrellevarlo y darle la vuelta a la conversación, ¿no? Recordemos que los argumentos, dice Greg, son como las paredes que sostienen el tejado de una casa, ¿no? Muchas veces las afirmaciones que se hacen no tienen tejado, es decir, no tienen, paredes, solo están basadas en un argumento falso, que sería el techo, y cuando tú le quitas esas paredes, pues el techo se derrumba. Eso es lo que pasa con los falsos argumentos. En esta etapa de nuestra táctica se trata de descubrir si esas paredes o esas razones son suficientemente sólidas como para sostener un tejado. Entonces necesitamos prestar mucha atención a la respuesta de la pregunta, ¿cómo es que has llegado a esa conclusión? Esa respuesta que nos den va a ayudarnos a valorar después si la conclusión justifica lo que se está diciendo, ¿no? Recordemos que los argumentos son como las paredes que sostienen un tejado. Queremos encontrar algún paso en falso, ¿sí? Hay una falacia que se llama non sequitur, que significa literalmente no se sigue, y describe una respuesta que no tiene relevancia para lo que se está diciendo, ¿no? Y se dan muchas de estas falacias donde yo no creo en Dios porque hay malos cristianos. Bueno, es verdad que hay malos cristianos y la Biblia dice que va a haber, pero ¿cómo demuestra eso que Dios no existe? Ah, sí, pero a mí un hermano me defraudó y no me pagó el dinero, yo ya no creo en Dios. Y bueno, pero ¿cómo demuestra eso la no existencia de Dios? ¿Sí? Eso se le llama non sequitur, a esa falacia. Por ejemplo, quienes estuvieron, algunos dicen esto, que los autores de los evangelios fueron seguidores de Cristo, por lo tanto distorsionaron la historia de Cristo, ¿no? Entonces, que los autores de los evangelios fueran seguidores de Jesús, esto no significa que distorsionarían la descripción. De hecho, se podría argumentar justamente lo contrario a eso. Quienes estuvieron más cerca de Jesús se encontraban en la mejor posición para dar detalles exactos de, de su vida, ¿sí? Eso es algún ejemplo de este tipo de falacias. Entonces, descubras lo que descubras, recuerda que debes abordar el problema con una pregunta y no por medio de una afirmación. ¿Por qué? Porque el que afirma tiene la carga de la prueba. Entonces, si yo afirmo algo, tengo que demostrarlo. Entonces, yo no quiero tener esa carga. Mejor voy a preguntar. ¿Sí? Entonces, aquí está una de las tácticas, la táctica de suicidio formal. Funciona gracias a la ley de la no contradicción. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de la no contradicción? Pues básicamente eso, que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, en el mismo sentido. ¿Sí? Algunos ejemplos de esto es un soltero casado. Esto violaría la ley de la no contradicción. O es soltero o es casado. ¿Sí? Yo sé que en poesía sí se usa mucho esto, ¿no? Arjona y a toda esa gente pues, usan contradicciones lógicas para explicar algo, pero en una conversación real, la ley de la no contradicción nos da una pauta muy fuerte, porque para reconocer si una opinión tiene tendencias suicidas, y con suicidio no nos referimos a quitarnos la vida, sino que la idea misma está muriendo por su misma falta de argumento, ¿sí? Para reconocer si una opinión tiene tendencias suicidas, presta atención a la idea, identifica la afirmación central, que es lo que está afirmando, y luego pregúntate si la afirmación se aplica a sí misma. Y vamos a ver algunos ejemplos. La verdad absoluta no existe. Sin leer lo demás, ¿qué notamos aquí? El incrédulo está siendo absolutista y diciendo que la verdad absoluta no existe. Esa afirmación cae en suicidio formal. ¿Por qué? Porque cuando él afirma que la verdad absoluta no existe, él estaría afirmando que una verdad absoluta. Y su verdad absoluta es que la verdad absoluta no existe. ¿Sí? El creyente simplemente pregunta, ¿eso es absolutamente verdadero? Porque si es verdadero, pues ya cayó en la ley de la no contradicción. Y si dice que no es verdadero, pues ¿por qué debería creerlo? ¿Sí? Entonces, dice el incrédulo, como no hay pruebas científicas de Dios, no podemos afirmar que existe, porque la ciencia es el único camino al conocimiento. El creyente dice, ¿puedes dar pruebas científicas de que eso es cierto? ¿Que la ciencia es el único camino al conocimiento? Es decir, ¿puedes probar por el método científico que el método científico es lo único que prueba la verdad? No se puede, o sea, no puedes probar bajo el mismo método que el método es real, necesitarías algo externo que lo compruebe. ¿Sí? Suicidio formal, son ideas que se autodestruyen. Yo no necesito destruirlas, ellas mismas han acabado, sí, se autodescartan. El incrédulo dice, los argumentos filosóficos no son pruebas. ¿Por qué dice esto? Porque en los últimos años lo que ha sucedido es que la filosofía ha apoyado más a la teología, y en especial a la teología cristiana, que al ateísmo. ¿Sí? Desde argumentos filosóficos se puede demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino lo hizo, San Agustín de Hipona. Entonces, probar la existencia de Dios, muchos hoy en día no creyentes no quieren aceptar desde la postura bíblica, que es la que nosotros aceptamos, ¿no? La postura bíblica. ¿Por qué no la quieren aceptar? Porque dicen, yo no soy teólogo, yo no creo en Dios, por lo tanto, no me sirve que me muestres que aquí dice que Abraham es el padre de la fe y que me muestres los paralelismos entre Apocalipsis. No, a mí no me interesa eso porque yo no creo en la Biblia. Interesante porque también tenemos argumentos filosóficos para demostrar la existencia de Dios. Sin apelar directamente a la Biblia, lo podemos abordar. Y por eso aquí en esta conversación el incrédulo dice, los argumentos filosóficos no son pruebas. Así que no puedes usar argumentos para probar la existencia de Dios, ¿no? Y les decía, algunos de esos argumentos son el argumento cosmológico Kalam, que dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa, y esa causa es Dios. Ese es un argumento filosófico. Si bien no menciona a Lucas, a Juan, no menciona a Dios, es un argumento filosófico de los más fuertes que el cristianismo tiene, pero sin embargo el incrédulo dice,
pero ni siquiera creo en tus argumentos filosóficos porque no prueban la existencia de Dios. Entonces el creyente dice, ¿puedes demostrar que los argumentos no son pruebas sin usar argumentos? El incrédulo responde, la filosofía no sirve para llegar a la verdad. El creyente, ¿no es eso una afirmación filosófica? Entonces son argumentos que se autodestruyen, ¿sí? Desarrollar este tipo de habilidad, hermanos, lleva tiempo. Así que no se preocupen, no se desconcierten, no se sorprendan. Si al principio se sienten como un poco, no sé cómo abordar este tema, no siempre es fácil descubrir el error en el pensamiento de alguien o proceder en una conversación utilizando preguntas en lugar de afirmaciones. Ambas cosas requieren práctica, pero con el tiempo las mejorarás, dice Greg. Encuentra las fisuras. Si descubres que no tienes los recursos para avanzar en un debate o en una conversación, o si tienes la sensación de que tu interlocutor está perdiendo el interés en lo que estás diciendo, no te sientas obligado a forzar la conversación. Acepta la muerte natural de ese encuentro y pasa a otra cosa, ¿no? Recuerda, como embajador de Cristo, no tienes que ganar el partido en cada conversación, ¿sí? Como decía, no estamos obligados a llevar a la persona que haga la oración de fe. Como embajador de Cristo, ni siquiera tienes que marcar un gol, ahorita que está de moda, ¿no? Pero ni siquiera tienes que marcar un gol, dice Greg. A veces basta con poner el balón en juego, ¿sí? Simplemente yo dejé el balón y ellos hicieron el resto. Las dos primeras preguntas de nuestra táctica, una de ellas es, ¿qué quiere decir usted exactamente? La segunda es, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Esas son las preguntas base que les van a ayudar en cualquier conversación. Cualquiera que sea la pregunta, cualquiera que sea la cuestión, ¿qué quieres decir exactamente con eso que dijiste, no? Y ya que nos diga qué dijo, es ¿y cómo has llegado a esa conclusión? Podemos pasarnos horas ayudando a alguien a analizar cuidadosamente un asunto sin mencionar a Dios, a Jesús y la Biblia. Esto no significa que que no estamos contribuyendo a la causa del reino. Siempre damos un paso adelante cuando ayudamos a alguien a pensar con más detenimiento. Sí, porque si ven, de hecho no me sorprende que este punto estén aburridos o tengan sueño, porque yo mismo he pasado por eso, ¿sí? Este mundo está hecho para que estemos en el scrolling, ¿no? Un minuto, dame información, necesito algo más, necesito algo nuevo, y estamos habituados a rápidamente que el cerebro se aburra con cualquier cosa que estamos haciendo, ¿eh? Entonces, que logremos que alguien se detenga a pensar con más detenimiento en lo que él creía que ya sabía, para mí ya es un paso, pero tremendamente grande, ¿sí? Simplemente con poner el balón, como mínimo le aportas las herramientas para abordar las cuestiones más trascendentales que siempre acaban surgiendo, ¿sí? Ahora, hay un peligro en este tipo de tácticas. Como dijo Cristo, que seamos sencillos como palomas, no significa que la gente no nos va a odiar. O sea, no piensen que por tratar de ser sencillos, de tratar de no ser ofensivos, si a Cristo lo crucificaron simplemente por lo que dijo, no podemos esperar que alguien no se moleste de vez en cuando con nosotros. El peligro es naturalmente que al pasar a la ofensiva, seamos ofensivos, ¿sí? Se trata de cosas distintas. Si queremos ser capaces de señalar las debilidades de un punto de vista, no queremos parecer agresivos, tampoco condescendientes o arrogantes, ¿no? Como decir, ay, sí, pues pues que como tú no sabes nada, pues está bien, no, tampoco. ¿Cómo mantenemos el equilibrio? En Mateo 10:16, Jesús nos dijo esta clave: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sí? La reflexión de Jesús puede aplicarse del siguiente modo. A veces la mejor forma de disentir de alguien o de no estar de acuerdo con alguien, ¿sí?, es suavizarlo mediante un acercamiento indirecto. Puedes atenuar de dos maneras el tercer uso de esta táctica. La primera es, ¿has pensado en tal cosa? Ofreciendo a continuación un punto de vista distinto que cuestione amablemente lo que cree tu interlocutor o que ponga en relieve alguna debilidad en su argumento. ¿Has pensado alguna vez que si la Biblia estuviera escrita solo por hombres, sería muy difícil explicar el cumplimiento de las profecías? ¿O cómo explicarías tú este fenómeno? ¿No? Es una de las preguntas que podemos hacer. ¿Has pensado alguna vez en las dificultades que habría implicado quitar algo como la enseñanza sobre la reencarnación de todos los manuscritos del Nuevo Testamento que circulaban por el mundo del Imperio Romano en el siglo IV? ¿Sí? Porque muchos dicen que la resurrección de Cristo fueron cosas que se agregaron tiempo después de que fueron escritos, o que quitaron cosas que hablaban mal acerca de Jesús, pero realmente quitar de todos los manuscritos de la antigüedad un dato como ese sería historiográficamente imposible. O sea, de verdad hay manuscritos y manuscritos regados prácticamente por todo el mundo, ¿sí? ¿Y cómo sería posible desde un punto de vista práctico y material? ¿Has pensado alguna vez que la existencia del mal, más que refutar la existencia de Dios, la demuestra? ¿Sí? Porque muchas veces la existencia del mal se ve como un argumento: Dios no puede existir puesto que existe el mal. Pero como ya hemos platicado, realmente el argumento del mal no es un argumento lógico. O sea, cuando alguien dice, Dios no puede existir porque si Él existiera, el mal no existiría, y uno de repente lee unas notas horroríficas sobre lo que el hombre puede hacer, ¿no? La maldad del hombre, a dónde puede llegar, y uno dice, pero ¿Dios dónde estaba, no? El argumento del mal, que es para una clase completa que vamos a ver en otra ocasión, no tiene base lógica, pero sí una base sentimental. Es decir, pues sí, uno cuando ve todo el mal y dice, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Pero lógicamente hablando, no hay una manera de decir, puesto que el mal existe, Dios no debería existir. No. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas, y entre otros libros, no menciono este de las Crónicas porque es el que más se conoce, pero en el libro Mero Cristianismo hizo él una introducción de la fe cristiana y desarrolló la idea en el capítulo 6 de Mero Cristianismo, donde les recomiendo que los que lo tengan lo puedan leer, porque él decía que el dolor o el mal es el megáfono de Dios, es donde Dios nos habla, ¿no? Realmente el mal
precisamente es la falta de Dios en la vida de las personas. Otro ejemplo dice, ¿has pensado alguna vez que si los abortos por nacimiento parcial son permitibles, va a ser muy difícil condenar los infanticidios? ¿No? Porque cada vez se ha aplazado más el periodo donde se puede hacer un aborto. En algunos lugares hasta los 9 meses, imagínense, pues ya no es prácticamente, como dice aquí, un infanticidio. ¿Has pensado alguna vez que si Jesús estaba equivocado cuando dijo que Él era el único camino, es difícil llamarlo buen hombre, profeta o sabio maestro? O sea, si realmente Jesús no es el único camino, o Jesús era mentiroso, o Jesús estaba loco, o Jesús decía la verdad. Solo te deja una de estas tres opciones, Cristo, ¿sí? Entonces, es una manera de suavizar la conversación preguntando, ¿has considerado? ¿No? A continuación, presenta tu objeción de forma que cuestione amablemente la creencia o ponga de relieve la debilidad que ves en el argumento. ¿Sí? Entonces, el suicidio práctico dice ideas que se autodestruyen. Algunas afirmaciones no son en sí mismas contradicciones, sino que la contradicción ocurre cuando la persona que las cree fomenta, por ejemplo, el incrédulo dice, no prediques del evangelio, está mal imponer tu creencia a los demás, que fue lo que platicamos hace rato, ¿no? Y el cristiano responde, ¿y por qué quieres imponerme tu creencia de que esto está mal? ¿No? Porque eso que me estás diciendo también es una creencia. ¿Tú crees que compartir el evangelio está mal? Esa es tu creencia. Sin embargo, me dices que yo no debo imponer mi creencia. ¿Sí? No promuevas los debates en la iglesia, dice, está mal iniciar discusiones con los demás. Y esa es una plática entre dos creyentes. Entonces, ¿por qué acabas de iniciar una discusión conmigo? No juzgues a los demás, eso está mal. ¿Y por qué me juzgas por juzgar? ¿No? Es un suicidio formal que a veces incluso podemos cometer dentro de la iglesia. ¿Sí? Y todas estas son variantes de las preguntas que hemos visto. ¿Puedes, por favor, aclararme esta duda? Si la divinidad de Jesús fue una invención de la iglesia a comienzos del siglo IV, ¿cómo explicas todas las alusiones a un Cristo divino en los textos anteriores a nuestro tiempo? Esta es una pregunta que podríamos hacer a nuestros amigos testigos de Jehová, mormones, que niegan que Jesús es Dios, porque ellos afirman que darle divinidad a Jesús es algo posterior al cristianismo, que los primeros cristianos no creían ni por asomo que Jesús era Dios. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿cómo explicas, ¿sí?, que hay alusiones desde antes de que Cristo era Dios? ¿Sí? Otra variante de la pregunta, ¿puede usted ayudarme a entender lo siguiente? Si no hay evidencia de que la vida surja de la no vida, lo que se llama abiogénesis, es decir, cuando quitamos a Dios de la ecuación, realmente solo nos queda pensar que la no vida empezó a crear vida, la abiogénesis. La vida sale espontáneamente de la materia inanimada y pone en marcha la secuencia de la evolución. Y si muchas pruebas en contra, o sea, si hay muchas pruebas en contra para esto, ¿cómo puede decirse que la evolución darwinista es un hecho? ¿No? ¿Cómo podemos dar por hecho la evolución darwiniana si no hay evidencia empírica que demuestre que la no vida produce vida? ¿Puede usted ayudarme con una cuestión que me confunde? ¿Puede decirse que sentir en mi interior que el libro mormón procede de Dios es una prueba adecuada de su origen divino? Cuando otras personas tienen razones parecidas, es decir, una fuerte convicción de parte de Dios en respuesta a la oración. Estas solamente son algunas variantes de las preguntas, ¿no? ¿Puede usted ayudarme? ¿No? ¿O podría usted ayudarme a entender esto? Incluso hasta en el trabajo nos puede servir, ¿no? Cuando estamos con alguien que uno a veces quisiera responder de una manera un poco más agresiva y sabes la respuesta, entonces mejor dices, oye, ¿sabes qué? ¿Podrías ayudarme a entender bien este punto? A ver si lo que yo estoy entendiendo es esto, ¿no? Aquí en el ejemplo que da es que cuando tú les pides pruebas a los mormones de por qué creen que el libro mormón es un libro sagrado y es un libro de Dios, básicamente su argumento es que ellos lo sienten en el corazón, ¿no? Y la Biblia nos dice que no hay nada más engañoso que nuestro corazón. No podemos confiar en nuestro corazón para decir que todo se basa en lo que sentimos, porque somos seres psicosomáticos, o sea, es mente, cuerpo, alma, y no todo lo que sentimos es verdad, ¿no? Y no todo el tiempo sentimos, ¿no? Y uno va a orar solamente cuando siente ganas de orar, pues yo creo que casi nunca o nunca vamos a orar, ¿no? No siempre tenemos ganas de orar, no siempre tenemos ganas de leer, no siempre sentimos que somos salvos, o no sé si solo me pasa a mí, pero realmente el cristianismo no se basa en sentimiento nada más. Que Dios permite que sintamos, ¿sí? Dios permite que en una alabanza uno se quebrante, Dios permite que leyendo un pasaje el Señor le hable, claro que sí, pero no puedo basar toda mi vida simplemente en emociones. Entonces decir, el libro mormón es el libro de Dios porque yo lo siento, no es un argumento, ¿sí? Otro ejemplo, ¿puede por favor aclararme esta duda? Si la homosexualidad es verdaderamente natural, ¿por qué habría dado la naturaleza a los hombres homosexuales cuerpos diseñados para mantener una sexualidad reproductiva con mujeres y luego le daría los deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres? ¿Qué razón tendría la naturaleza para dar un deseo para una forma de sexualidad, pero un cuerpo para otra? ¿No? Y esa es la pregunta, es como, si la homosexualidad es natural, busquémosle entonces una causa natural. Y como la naturaleza, para mí es un punto interesante que a la madre naturaleza se le otorgan valores de Dios, ¿no? La madre naturaleza sí lo quiso, la madre naturaleza lo decidió, pero en fin, bueno, si la naturaleza sí lo quiso, ¿por qué la evidencia biológica no me demuestra que esto debería ser así? Una de las razones por las que este acercamiento es atractivo es porque pone el acento en el respeto por las personas con las que disientes. ¿Le importaría si le hago un par de preguntas sobre este asunto? ¿O estaría usted dispuesto a considerar una alternativa o a analizar este punto desde otro ángulo? Al pedirle permiso para disentir, haces que el enfrentamiento sea más cordial, ¿sí? No es un enfrentamiento directo. Por otra parte, sigues teniendo el control de la conversación, dice Greg, ¿sí?
Entonces, otro ejemplo de este tipo de falacias son ideas que se autodestruyen. Se le llama como rivalidad entre hermanos. De vez en cuando en las conversaciones notarás algo extraño. Oirás un par de objeciones en la boca de la misma persona, pero las quejas son lógicamente incoherentes entre sí. Las personas presentan una idea, luego presentan otra que contradice a su primera idea. Y eso se llama rivalidad entre hermanos. Es decir, son ideas que se contradicen entre ellas. Por ejemplo, el ateo suele afirmar que la moral es relativa, que significa que lo que está bien para ti está bien, lo que está mal para ti, la moral es relativa. Va cambiando y evolucionando y depende de cada sociedad. En pocas palabras, la moral es cuestión de gusto personal y de acuerdos. No existe el bien ni existe el mal, pero al mismo tiempo afirma que Dios es malo, porque en el Antiguo Testamento hizo tal cosa, o que un Dios amoroso no permitiría el sufrimiento, o que Dios no creó un universo justo. Esto no puede ser cierto si la moral es relativa. O sea, por un lado se afirma la moral es relativa, pero por otro lado se afirma Dios es malo porque en el Antiguo Testamento abrió la tierra y se tragó a los habitantes de ese lugar, ¿no? ¿Cómo podría Dios ser malo si la moral es relativa? Entonces tendríamos que aceptar que si Dios es malo, la moral no es relativa y hay una moral objetiva. ¿Gandhi está en el cielo?, pregunta una chica hinduista. Ella afirmaba que las personas buenas deberían ir al cielo, pero en el hinduismo el bien y el mal no existen. Son conceptos relativos. Ahí en el hinduismo sí se cree eso, ¿no? Que la moral, que el bien y el mal son relativos. Entonces no podemos afirmar que Gandhi era bueno y merecía el cielo, ¿sí? Son ejemplos nada más de este tipo de contradicciones lógicas. Entonces, última de rivalidad entre hermanos. El ateo afirma que un Dios amoroso no permitiría el mal, pero luego el mismo ateo afirma que Dios es malo por terminar con el mal en el Antiguo Testamento cuando castigó a los egipcios. Entonces, ¿cómo podría un Dios amoroso permitir el mal?, dice el ateo, pero al mismo tiempo se queja de que Dios destruya el mal. Entonces, esa es una idea que se autodestruye que se llama rivalidad entre hermanos. Entonces, ¿qué quieren que Dios haga? ¿Que permita el mal o que no lo permita? Esa es la pregunta. También el ateísmo suele afirmar que, luego que le explicamos que hay hechos históricos sobre la vida de Jesús, que en realidad no podemos estar seguros de nada de lo que ocurrió en el pasado, porque el pasado se ha ido y ya no puede conocerse. Eso es un argumento común, es decir, no puedes confiar en la Biblia ni en los relatos, porque lo que ya pasó no lo puedes comprobar, no lo puedes corroborar científicamente. Nada de lo que ocurrió en el pasado se ha ido y ya no puede conocerse. Pero luego podrías encontrarte al mismo ateo diciendo o haciendo afirmaciones como que la religión fue un invento para controlar a las masas. ¿Cómo fue un invento si fue en el pasado y el pasado ya no lo podemos comprobar? También Jesús no existió, Constantino inventó el cristianismo, Jesús es una copia de Horus, Jesús se casó con María Magdalena. O sea, no puedes creer lo que sí tiene evidencias, pero terminas creyendo todo este tipo de cosas que también están en la historia o en el pasado, ¿no? Que no deberías poder racionalizar puesto que ya sucedieron, no hay manera de comprobarlas. ¿Sí? Entonces puedes encontrarte, dice Craig, en una situación en la que no se te ocurra ninguna pregunta apropiada o en la que parezca extraño o artificial hacer una pregunta en lugar de explicar directamente lo que crees. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Sí. Cierto. O sea, sí, la manera en que vamos a responder es viendo si su argumento tiene paredes o no. O sea, la manera en que ellos responden nos va a ayudar a tener una manera más cercana de cómo saber contraargumentar. ¿Sí? Como el ejemplo que dice aquí, permítame sugerir una alternativa y dígame si cree que responde mejor a la realidad. Si no, puede usted decirme por qué piensa que su opinión es mejor que la mía. Bueno, estoy dando la opción. Yo no lo diría de ese modo. Creo que lo que voy a decirle puede ser una forma mejor o más acertada de ver la situación. Usted me dirá lo que piensa. O no creo que esto vaya a funcionar y me gustaría explicarle por qué. ¿Le parece bien? ¿Sí? Otra variación de esta sería, no estoy del todo de acuerdo en su forma de expresar. No estoy del todo de acuerdo con su forma de expresar esta cuestión. Piense en esto, ¿no? Y ya ahí tirar el argumento. Podemos usar variantes como personalmente entiendo que, a mi parecer, tal, y a continuación explicar el punto de vista y puedes pedir una respuesta indicando que tus afirmaciones son provisionales, ¿sí? Es decir, estás dándole a él la opción de que también tú puedes estar equivocado. O sea, tal vez yo estoy equivocado, déjame entender lo que estás diciendo. Sí tenemos convicciones, pero están abiertas a debate. Hey, yo creo esto, pero estoy abierto a debate, déjame entender por qué crees eso. Y esto no es solamente un acto implícito de soy humilde, sino también le ofrecemos a él un margen de seguridad y dice, puede que hayas pasado por alto algo y que tu interlocutor lo ponga en relieve durante la conversación. Si descubres que tus ideas son de algún modo incorrectas, podrás sentirte en una situación embarazosa si las expresaste de forma dogmática e inflexible, ¿no? Si yo lo dije tajantemente y resulta que estoy equivocado en algo, me va a ser muy difícil reconocerlo. Pero sin embargo, si en vez de afirmar digo, ¿sabe qué? No entendí bien su punto, mire, déjeme ver cómo lo veo yo y vamos a ver si es lo que usted opina. De esa manera yo abro un poco más el esquema para poder, en caso de estar equivocado en algún dato, decir, ok, no lo había visto de esa manera, podemos abordarlo. Dice Greg, por supuesto no estoy sugiriendo que no adoptemos nunca una postura firme, solo que, como consideración táctica, presentemos nuestras opiniones de manera que mantenga nuestras opciones abiertas, dado que nuestro propio entendimiento de la verdad es falible. No es sabio forzar nuestra idea más allá de lo que se permiten las pruebas. Esta es la adecuada humildad epistemológica
que vamos a ver después. Entonces, hasta aquí hemos visto varios ejemplos de cómo abordar estas preguntas lógicas. El último ejemplo, antes de terminar, que vamos a ver es quitar el tejado o reducción al absurdo, así se le conoce. Las personas incrédulas viven en el mundo de Dios, un mundo que contradice sus ideas. Esto crea un punto de tensión. O sea, a fin de cuentas vivimos en el mundo de Dios. A nadie le gusta que le digan que está mal, a nadie le gusta que le digan que está pecando, que necesitamos arrepentir. A mí no me gusta, a ti no te gusta, pero vivimos en el mundo de Dios. Y para protegerse de ese hecho, los incrédulos han construido un techo para protegerse de este punto de tensión. El cristiano debe retirar ese techo y ayudarle al incrédulo a ver que sus puntos de vista contradicen la realidad en la que vive. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo quitamos el tejado? Cuando un punto de vista conduce a una situación lógica o absurda, concluimos entonces que debe ser falsa. Los cristianos tenemos un poderoso aliado en la guerra de las ideas, y ese poderoso aliado es la realidad. ¿Sí? O sea, tú puedes decir que no crees en la ley de la gravedad, que es un invento de la sociedad antigua que crearon para causarnos miedo, pero en el momento que esa persona se tire de un tercer piso, se va a dar cuenta que la gravedad existe, ¿no? Y el aliado que tenemos es eso, la realidad. Cada vez que alguien intenta negarla, la realidad lo traiciona, y en última instancia, independientemente de qué sistema de creencias tenga el hombre, tiene que vivir en el mundo de Dios. Por más que no me guste lo que la Biblia dice, la realidad nos golpea de frente, ¿sí? La realidad de que todos en el fondo sabemos que un día vamos a morir, todos en el fondo tenemos una idea de eternidad, de que de este mundo pasamos a algo más, no sabemos qué, sí, pero la realidad nos golpea a todos. Y digo no sabemos qué de manera general, ¿no? O sea, todas las cosmovisiones creen en una trascendencia. Por lo tanto, cualquier persona que niegue la verdad del mundo de Dios vive en contradicción, y tarde o temprano sus puntos de vista chocarán con la realidad. Tarde que temprano, ¿sí? La misma Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como les digo, la ciencia, hay muy pocos científicos hoy que digan que el universo no tuvo un inicio. Todos creen que tuvo un comienzo de la existencia, que la entropía estaba en su mejor momento para empezar a explotar, y el Big Bang incluso habla de un inicio. Entonces, realmente, al final de cuentas, vivimos en el universo de Dios. ¿Cómo quitamos el tejado? Hay 3 pasos. El primero, queremos reducir el punto de vista de esta persona a su afirmación básica, ¿sí? Vamos a reducirlo con la táctica Colombo 1, y es: ¿a qué te refieres con lo que acabas de decir, no? O, ¿sabes que no entendí muy bien? ¿Podría ser más claro con lo que quieres hablar? Punto 2, somete la idea a una prueba para ver a dónde conduce. Pregunta: si sigo este principio de forma estricta, ¿qué implicaciones tendrá para las demás cuestiones? ¿Producirá un escenario ridículo o lógico? Y con eso reducimos al absurdo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Digo, este es el último tema que vamos a ver antes de terminar, así que no se preocupen, ya vamos terminando. Punto 3, si encuentras un problema, señálalo. Muéstrale que si aplica su opinión de forma sistemática, lo va a llevar a un destino que parece poco razonable. Y vamos a ver cómo Jesús lo hizo. Jesús usó esta táctica, o más bien nosotros estamos usando la táctica de Jesús, que es se encuentra en Mateo capítulo 12, del 24 al 28. Dice: al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí? Ellos estaban haciendo una afirmación que Jesús estaba expulsando demonios porque él era un demonio. Él era uno de esos espíritus que andaban ahí y podía expulsarlos porque era conocido, ¿no? Él era amigo de estos demonios, qué sé yo. Podía expulsarlos puesto que él lo hacía por medio de Belcebú. Y Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, y ahí es donde llega la reducción al absurdo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Y cómo puede entonces mantenerse de pie? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién lo expulsarán? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes, ¿no? Y se les regresa. Jesús redujo al absurdo lo que ellos estaban diciendo, porque era absurdo que él estuviera expulsando demonios siendo él parte del reino de Satanás. Y de vez en cuando, pues sirven este tipo de razonamientos. Entender mejor y aplicarlo al mundo real y ver que no funciona como lo están queriendo proponer. ¿Sí? Sé que fueron varios ejemplos, varias tácticas, pero no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Sí? Ya nos falta poco para terminar tácticas y vamos a regresar a otros temas: el infierno, algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Tengo varios temas ahí, pero quisiera que pudiéramos cerrar bien el libro de tácticas, porque como les decía, para mí es la base de todo lo demás que viene. El siguiente ejemplo que viene ahí, que no vamos a ver hoy, es la aplanadora. Cuando una persona no te deja hablar. Cuando una persona no te deja hablar y te tira un montón de datos y no te da permiso de responder, ¿qué hacer? ¿Sí? Hay personas incluso que son agresivas. Vamos a ver eso, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Y pues yo creo que con eso terminamos. Entonces no hay dudas. Significa o que no me entendieron nada o que entendieron todo. Espero que sea lo segundo. Pero bien, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te agradecemos este tiempo y te pedimos que nos sigas preparando como embajadores de Cristo. Ayúdanos a ser fieles, a servirte más. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestros malos pensamientos, nuestras luchas, nuestras dudas, y ayúdanos a gozarnos en el fin de semana para tu gloria. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.